En odontología, es posible que tengamos la responsabilidad de atender casos de emergencias médicas y traumas maxilofaciales, por lo cual el conocimiento básico para el manejo es indispensable en nuestra formación profesional. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y en esta presentación hablaremos sobre trauma y resolución de emergencias en cirugía maxilofacial. Los objetivos de esta presentación será describir la evaluación en situaciones de emergencia, describir conceptos y pasos de resucitación cardiopulmonar y la técnica de intubación orotraqueal. Esta presentación se basa en este reporte de Andrés Campolo y colaboradores, publicado en la Revista Médica de Chile, por lo cual recomiendo su lectura complementaria. ¿Qué es lo que es el triage? El triage viene del francés, que significa clasificar, seleccionar y elegir, cuyo rol es justamente eso, clasificar a las personas según su estado de salud. Esta clasificación es una clasificación universal y que ha sido adaptada a distintos centros médicos. Generalmente se clasifica en 4 colores, como verde en caso de personas leves, donde son pacientes con lesiones leves que pueden postergar su atención, como abrasiones, heridas leves, fracturas cerradas. Amarillo cuando son personas graves, donde requieren atención médica inmediata, como aquellas con heridas profundas, sangrado controlado, luxaciones, trauma de tórax. Y en rojo son personas muy graves que son críticos, o sea, que son recuperables pero que requieren de asistencia inmediata, por ejemplo, personas que tienen incapacidad de mantener la vía aérea permeable, un sangrado, hemorragia masiva, por ejemplo, fractura de cadera o fractura de fémur, trauma de tórax y abdomen severo y algún miembro catastrófico. Sin embargo, también existen clasificación tipo 4 o negra, que es en caso de pacientes que están con lesiones mortales o netamente fallecidos. En Chile, esta clasificación está a su vez reorganizada según el centro de atención. Por ejemplo, aquí tenemos una clasificación del Ministerio de Salud del Hospital de Santiago, del Padre Hurtado, donde también a través de color permite clasificar a este paciente, y eso a tu vez está presentado en la sala de espera para que los pacientes, una vez explicado su clasificación, tengan también la información para la espera de la atención médica en este caso. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Bueno, son principalmente criterios fisiológicos, como aquellas personas con escala de coma de Glasgow menor o igual a 13, una presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 10 menor a 10 respiraciones por minuto y necesidad de soporte ventilatorio. Como vimos anteriormente, también criterios anatómicos, por ejemplo, en la clasificación grave de atención inmediata, una hemorragia severa, ¿cierto? Fractura de cadera, trauma abdominal. Y consideraciones especiales también es sobre casos extremos, pacientes recién nacidos, bebés o adultos mayores, y también considerar embarazadas. En estos casos, una vez que nosotros ya podemos clasificar, es necesario tener los conocimientos, y tanto teórico como práctico, de hacer una adecuada resucitación cardiopulmonar. El propósito de esta sección es recordar cuáles son los protocolos de resucitación cardiopulmonar. Primero, nosotros tenemos que reconocer a nuestra persona, a nuestro paciente que requiere, ¿cierto?, una resucitación cardiopulmonar. Luego de eso, nosotros tenemos que hacer la activación de la cadena de ayuda, en este caso pedir ayuda, ¿cierto?, profesional, o que una tercera persona que está con nosotros lo haga. Iniciar el RCP, resucitación cardiopulmonar precoz, con énfasis en las compresiones torácicas. Y ya cuando llegue el cuerpo de atención médico, a realizar una desfibrilación, ¿cierto?, y un soporte vital avanzado. El primer paso inmediato es reconocer el estado de conciencia, ¿ya? Es ver si la persona está consciente. Para ellos se debe hablar al paciente, ¿cierto?, de forma muy directa, ¿cierto?, mover a este paciente, sacudirlo, ¿cierto?, de hombros. Y si la persona no tiene respuesta en lo absoluto, debemos, ¿cierto?, evaluar
la respiración, la vía aérea, el ABC. Primero tenemos que ver la A, vía aérea, y examinar si el paciente presenta o no presenta respiración. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ve en la imagen? A través de nuestro oído, sentir, ¿cierto?, la respiración, y a su vez ver el tórax si presenta o no presenta insuflación, o sea, si aumenta o no aumenta su volumen. A su vez, luego tenemos que ver, ¿cierto?, la ventilación y la circulación, el C. Y la circulación debemos buscar un pulso, en este caso el pulso carotidio, para observar si existe o no existe pulso. En caso de que no exista, está tanto la ventilación, la permeabilidad de la vía aérea y la circulación, debemos inmediatamente pedir ayuda. Si es que nosotros estamos con la persona que necesita esta RCP, una tercera persona que está cerca a nosotros debe pedir ayuda, indicando inmediatamente la situación, el lugar y la asistencia inmediata. Y luego comenzamos, ¿cierto?, el protocolo de resucitación cardiopulmonar, que son 30 compresiones, ¿ya?, despejar la vía aérea y 2 ventilaciones. Esto es una secuencia constante y que requiere entrenamiento para poder hacerlo, que son 30 compresiones y luego 2 ventilaciones. Y esto se hace tantas veces como sea necesario para que el paciente vuelva a tener respiración y tener circulación. Una segunda parte de esta presentación es respecto a la evaluación de examen físico maxilofacial, puesto que en muchas condiciones de trauma vamos a ver afectándose el macizo maxilofacial ante ello. Ejemplo, una fotografía de este paciente en el servicio de urgencia, donde llega con una fase dolorosa y que presenta, ¿cierto?, una asimetría facial con una erosión del labio inferior, y que en el examen, la palpación, presenta distintos topes o escalones, ¿cierto?, las articulaciones de los huesos. El propósito de la inspección es justamente observar presencia de fracturas o origen de sangrados y presencia de cuerpos extraños en el rostro, en la cara. Para ello, el dentista debe ubicarse en posición 12 y con ambas manos en forma controlada y simétrica realizar la inspección en sentido cefalocaudal, desde arriba hacia abajo, dando énfasis en las articulaciones de los huesos de la cara. Y debe registrar la presencia de asimetrías, ya, presencia de equimosis y hematomas, para observar con ello la presencia de una hemorragia interna, dolor, laceraciones faciales y la presencia de cuerpos extraños. Importante ver la sospecha de fuga de líquido cefalorraquídeo, otorrea, ¿cierto?, otorraquia, o por la nariz, ¿ya? La palpación bilateral permite observar asimetría de los huesos faciales, la presencia de escalones óseos, y con ello la sospecha, ¿cierto?, de una fractura, o la fractura tanto del cuerpo del hueso o la pérdida, ¿cierto?, de la articulación de este. Limitación funcional tiene relación con la apertura bucal. Generalmente las fracturas de cuello de cóndilo, ya, o fracturas del arco cigomático se nota la presencia de trismus o desviaciones de la mandíbula, ¿ya? Es importante examinar los pares craneales de forma funcional, puesto que recordar que los pares craneales, sobre todo motores, van a limitar su función si es que estos se encuentran dañados por compresión o laceración, ¿ya? Y la inspección intraoral también va a ayudarnos a la sospecha a través de la semiología del hueso que se encuentra fracturado. Por ejemplo, si observamos equimosis a nivel de fondo de vestíbulo, podemos permitir sospecha de una fractura tipo Lefort 1 o 2, o sospecha de fractura del arco cigomático. Cuando nosotros vamos a realizar una intubación, cuando existe una incapacidad para ventilar, ya, dado la obstrucción de la vía aérea, trauma torácico o fatiga respiratoria. Cuando existe incapacidad de oxigenar por lesión e inhalación, ya, por síndrome de dificultad respiratoria aguda o edema pulmonar. Cuando requeremos proteger las vías aéreas, ¿ya?, o estado mental e inconsciencia alterada, por ejemplo un traumatismo craneofacial grave, un sangrado oral abundante con riesgo de aspiración.
La tercera parte de esta presentación vamos a hablar brevemente sobre los conceptos de intubación. El objetivo general de la intubación es permeabilizar la vía aérea. Y existen tres tipos de intubaciones. La más común, la intubación orotraqueal. Luego la intubación nasotraqueal, que es la más usada en traumatismos maxilofaciales. Y la permeabilización de vía aérea de forma quirúrgica a través de una traqueotomía o traqueostomía. Vamos a describir en primera parte la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal se utiliza en caso de incapacidad de protección de la vía aérea por pérdida de reflejos motores, en caso de escala de Glasgow menor o igual a 8, en caso de parada respiratoria o cardíaca, en caso de ineficacia de ventilación a través del uso de una bolsa válvula máscara, o sea, una insuflación a través de una máscara, ¿cierto? Obstrucción de la vía aérea a través de una inhalación de un cuerpo extraño o por una afilaxia por ejemplo, una reacción adversa a un medicamento. En caso de insuficiencia o por alergias, ¿cierto? Insuficiencia respiratoria, en caso de edema pulmonar grave, asma grave, tórax inestable, ¿cierto? Y una necesidad de una ventilación asistida prolongada. Está completamente contraindicado, ¿ya?, en caso de laceraciones o daños en la tráquea, y también contraindicado en caso de que profesionales no conozcan ni sepan adecuadamente el entrenamiento de esta técnica. Para la intubación es perentorio examinar la anatomía, ¿ya?, de la vía aérea de los pacientes, ¿ya? Para eso se requiere, existe una regla mnemotécnica como la regla Lemon, ¿ya?, donde permitimos ver el examen visual, en este caso ver la cavidad oral, presencia de prótesis dentales, por ejemplo, la regla 332, la clasificación de Mallampati, la presencia a través de un examen visual de la vía aérea y movilidad de cuello. La regla 332 señala la cantidad de dedos que tiene según la distancia de 1. Apertura vocal, 3 dedos. 2. Distancia entre el mentón y el hueso yoides, 3 dedos. Y 2. La distancia entre el yoides y el cartílago tiroides. Luego permite esta la clasificación de 3 pasos. Grado 1, cuando esta distancia es mayor a 6,5 centímetros, es la intubación normal. Grado 2, cuando existe cierta dificultad, y cuando esta es menor a 6 centímetros, es una intubación muy difícil, ¿cierto? Imposible, por lo cual va a requerir quizás otra técnica. La otra clasificación asociada es la clasificación de Mallampati, que tiene que ver con la permeabilidad que hay entre la base de la lengua, ¿cierto?, y el paladar blando. La clasificación 1 y 2 predice una intubación fácil, y la clasificación 3 y 4 es más compleja. Existe otra clasificación de Cormack-Lane que permite, ¿cierto?, ver la permeabilidad de la tráquea según la distancia de las cuerdas vocales, donde la clasificación 1 permite ver las cuerdas vocales en totalidad, 2 parcialmente, 3 solamente permite la epiglotis, y 4 donde no se ve la epiglotis. Generalmente las 3 y 4 da mayor complicación. Aquí tenemos una imagen de esta clasificación, donde tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, solamente se ve el cartílago epiglótico, y la 4 donde no permite ver el absoluto. Otro elemento importante que permite ver la permeabilidad de la vía aérea es la distancia externo-mentoniana. Tiene que ser mayor o igual a 12,5 centímetros. Menor a eso lo dificulta. Y lo otro importante en nuestro territorio es la protrusión de mandíbula. Obviamente, una paciente retrognata, clase 2 esqueletal, va a dificultar, ¿cierto?, la permeabilidad de la. Para la intubación es necesario el uso del laringoscopio, en cual se usan principalmente dos: uno curvo, McIntosh, o uno recto, la de Miller. El uso de estos va a depender, obviamente, ¿cierto?, de la habilidad y la técnica que requiera la intubación. Por ejemplo, el laringoscopio Miller recto permite la manipulación de la epiglotis. En cambio, la curva permite netamente
la manipulación secundaria de la vía aérea a través de la compresión y elongación de la vallécula. Necesitamos tubos orotraqueales donde se presentan distintas longitudes y principalmente su elección es por el diámetro. En caso de hombres se requiere un diámetro de 8,5 centímetros y en mujeres de 7 a 8. ¿Ya? En caso de intubaciones nasotraqueales existen un menor diámetro, ¿cierto? De 5 a 1 centímetro. ¿Ya? Es necesario el ambú, el estetoscopio, para observar, ¿cierto? Luego de intubar la insuflación de los pulmones derecho e izquierdo, dispositivo de monitorización, ¿cierto? Del dióxido de carbono y el lubricante de los tubos, ¿cierto? Guías flexibles para llevar este tubo dentro de la laringe, guantes, anestésicos nasales, etc. La técnica va a depender, o sea, la técnica sugiere, ¿cierto?, la manipulación de ambas manos, donde con su mano izquierda el operador va a manipular el instrumento, ¿cierto?, y su mano derecha va a utilizar el tubo. ¿Ya? La posición de la cabeza del paciente tiene que estar la cabeza por lo menos a 10 centímetros, ¿cierto?, entre la nuca y la superficie. Por eso es importante usar, ¿cierto?, un cojín occipital. Luego, con una hiperextensión de cuello se realiza, ¿cierto?, con el laringoscopio una manipulación de la epiglotis en caso de ser un laringoscopio recto y la vallécula en caso de ser curvo. ¿Ya? Y luego, ¿cierto?, se realiza el proceso de intubación. En caso de una intubación nasotraqueal es cuando existen fracturas maxilofaciales, por ejemplo de mandíbula, y es necesario permeabilizar la vía aérea a través de la nariz. Para ello, los pasos son similares a la intubación orotraqueal, salvo que el tubo pasa por la nariz. Primero se permeabiliza la vía aérea con una sonda de menor diámetro. Luego pasa esta sonda nasotraqueal por la nariz, se realiza la intubación, la conexión y finalmente se permeabiliza esta vía aérea. Cuando se contraindica la intubación nasotraqueal, en caso de fractura de base del cráneo, fracturas nasales, epistaxis crónica, pólipos nasales, problemas de coagulación de paciente. En caso de una vía aérea difícil, se requiere una cricotiroidotomía de urgencia, que es básicamente cortar cierta parte de la tráquea. En cirugía maxilofacial también existe una técnica descrita en el año 86 que es la intubación submental, donde se utiliza en caso de fijación intermaxilar, ¿ya? Fracturas nasales, nasotomoidales y de base del cráneo, y es una alternativa a la traqueostomía, puesto que disminuye la complicación en que esta tiene dado a la permeabilidad directa que hay de la tráquea con el exterior. La técnica requiere, ¿cierto?, una incisión en la región submental hasta llegar, ¿cierto?, al piso de boca, y luego en este piso de boca se conecta directamente este tubo traqueal con la región submental. La contraindicación en caso de déficit neurológico severo, politraumatismo sistémico y donde la vía aérea requiere una mayor tiempo, más de 72 horas. Esta es una imagen donde podemos ver cómo se realiza la técnica. Primero se realiza la intubación, ¿ya? Se pasa, ¿cierto? Se corta directamente del piso de boca directamente hasta la región submental. Luego con esta pinza Kelly se toma, ¿cierto?, el tubo y luego se intuba como tal. Los invito a todos ustedes a ver el siguiente video que vamos a hablar sobre la sedación y anestesia usada en cirugía maxilofacial. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y le agradezco a todos ustedes su atención. Un cordial saludo, muchas gracias.